El tema de hoy es la resurrección de Cristo, parte 1. ¿Vale? El jueves, ¿se acuerdan del jueves que hemos hablado? El viernes fue, ¿no? El viernes. Hablemos acerca del precio que tuvo que pagar el Hijo de Dios para que usted y yo podamos vivir en paz o reconciliados con el Dios Padre, con el Señor que es santo, santo, santo. Gracias a Dios que Él santificó nuestras vidas. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a pasar, y para esto les invito a abrir sus Biblias en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 14. ¿Lo tenemos? 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Les invito a ponerse de pie, es un solo versículo. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a dar lectura y lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Amado Dios, Señor de los cielos, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos, Padre eterno, bendito Dios, a valorar, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, Señor. A entender lo que tu palabra se siembra en nuestros corazones y podamos andar confiadamente y convencidos que verdaderamente tú eres el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y toda gloria y toda alabanza sea siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria, gloria, gloria. Alábale que Él vive. Tomen sus asientos, mis queridos hermanos. La resurrección parte 1. Saludo a todos mis hermanos y amigos también que nos están siguiendo por las redes sociales. Esperamos y deseamos de todo corazón que también esta palabra sea de edificación para vuestras vidas. Gloria al Señor. La resurrección. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Como repito de nuevo, el día viernes hablemos acerca del precio que se pagó por nuestra salvación, que fueron los padecimientos, la muerte y la crucifixión de Cristo. Gloria al Señor. Pero como se dijo, la historia no terminó ahí, sino que la historia siguió. Amén. Gloria al Señor. O sea, no solamente lo crucificaron, no solamente lo enterraron o lo pusieron en una tumba, sino que de esa tumba Cristo se levantó entre los muertos. Alábale que Él vive. Él tenía que morir por nuestros pecados y así lo hizo. Pero como os digo, la historia no terminó ahí, sino que Él resucitó. Él se levantó entre los muertos. Él venció a la muerte con la intención de darnos vida. Dile al que está a tu lado, para darnos vida, Él resucitó. Para resucitarnos, Él resucitó, porque muertos estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Era necesario, era importante que Cristo resucitara para que resucitemos juntamente con Él y así vivir por la eternidad. Nuestra fe está fundada en la resurrección de Cristo, en un Dios vivo, y para esto tenemos que estar convencidos de que Cristo resucitó. ¿Cuántos estamos convencidos de que Cristo resucitó? Gloria al Señor. ¿Usted ha estado ahí? Pero tenemos que estar convencidos, no porque el pastor me lo dijo, no porque alguien me lo dijo, no porque mi papá, mi mamá, que fueron evangélicos, me lo dijo, sino estoy convencido porque yo no sigo el evangelio, el cristianismo por tradición, porque mi padre es evangélico y por eso que yo también me convertí evangélico y bueno, no me quedaba otra cosa. No, yo estoy convencido que verdaderamente Jesús es el Hijo del Dios viviente. Estoy convencido que Jesús se levantó entre los muertos. Y hoy vamos a ver las evidencias de que Cristo resucitó entre los muertos. Gloria al Señor. Porque hay evidencias, hay pruebas de que Cristo resucitó.
Aunque hay muchos que se han levantado para desacreditar la resurrección de Cristo, pero no lo han logrado. Algunos llegaron a reconocerlo y se entregaron a Cristo. A otros, a pesar de las evidencias, de las pruebas que encontró, no llegaron a reconocerlo porque quisieron andar conforme a su carne y empezaron a formularse una verdad. En otras palabras, se hicieron dioses. Prefirieron negar al que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Antes prefirieron andar en sus deseos de su corazón. Pero otros sí lo llegaron a aceptar viendo también las evidencias. Ahora quiero mostrarte la evidencia de la resurrección y en el segundo culto hablaremos acerca de la importancia de la resurrección. Porque nosotros no creemos por creer, sino que también, gloria al Señor, creemos usando nuestra razón. No seguimos por seguir, porque el que sigue por seguir está ciego. Sigo porque verdaderamente, gloria al Señor, tengo evidencias y pruebas que Dios es real, que Dios, gloria al Señor, envió a su Hijo y su Hijo se levantó entre los muertos. 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo nuestro tiempo. Si Cristo no resucitó, tenemos que seguir esperando al Mesías, porque el Mesías tiene que levantarse entre los muertos, porque es necesario que el Mesías resucite. Es necesario que se levante entre los muertos. Y además, eso ya estaba también escrito, estaba profetizado. Entonces, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Entonces, no hay nada más, gloria al Señor, que abandonar y dejar todo esto y esperar al Mesías. Si Cristo no resucitó, todo es en vano. No tiene sentido de seguir creyendo. Sería uno más de los cuantos crucificados hubo, porque hubo crucificados. De cuántas personas que también fueron a una cruz. Pero hay evidencias. Hay evidencias, gloria al Señor, de que este Jesús, que murió hace 2000 años, se levantó entre los muertos. Y eso es lo que hoy voy a tratar, para que de esta manera nosotros podamos seguirlo al Señor convencidos de que Jesús resucitó entre los muertos. La primera evidencia, una de las tantas, porque solamente unas cuantas le mostraré, la tumba estaba vacía. Esta es la primera prueba de la resurrección de Jesús. Los 4 evangelios hablan que la tumba estaba vacía. 3 días después que Cristo murió. En Lucas capítulo 24, versículo 1 al versículo 8. Mira lo que dice. Los 4 evangelistas hablan, los 4 evangelios hablan de que la tumba estaba vacía. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Cristo ya había muerto, ya lo habían sepultado, ya estaba sellado y cerrado con una tremenda piedra. Y encima estaba custodiado por soldados. Ojo, estaba custodiado, no estaba ahí, estaba custodiado. Bajo la ordenanza de que si algo le pasaba a ese cuerpo, ellos iban a morir. O sea, lo cuido ese cuerpo porque está en peligro mi vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice el versículo 2 que lo hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Sigue? ¿Qué es lo que pasó? Y entrando, ¿qué dice? No hallaron el cuerpo, la tumba estaba vacía. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Sigue el otro versículo? Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes.
Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos? Aquellos dos hombres resplandecientes, aquellos dos ángeles, estaban ahí en la tumba. Las mujeres fueron a buscarlo a Jesús. Y Jesús, el cuerpo de Jesús ya no se encontraba, no estaba. Al ver esos personajes, ellas bajaron el rostro porque tenían temor. Y le pregunta, ¿por qué buscan a Jesús entre los muertos? Porque para los seguidores y para los que creen en Jesús, gloria al Señor, Jesús sigue vivo. El otro versículo, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Acuérdense que él lo habló, que él va a resucitar al tercer día. No es que él no lo dijo, sino que se lo dijo, que iba a resucitar al tercer día cuando él estaba vivo. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Es necesario de que el Hijo de Dios, el Santo, sea entregado en manos de pecadores. Dice, es necesario. ¿Por qué es necesario? Por ejemplo, el agua es necesario. ¿Por qué? Para no deshidratarme. ¿Por qué es necesario de que el Hijo de Dios muera, sea entregado, muerto? Sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado. Pero no queda ahí, sino que resucite al tercer día. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Para que tú y yo podamos resucitar de una manera espiritual, porque muertos estamos en el pecado y vivimos para Cristo. Vivimos con una nueva naturaleza, pero eso no queda ahí, sino que también resucitamos para una vida eterna. Porque viviremos para siempre si verdaderamente creemos en Jesús. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿A cuánto se parecen mucho esas mujeres, no? ¿A cuánto mucho de nosotros? ¿Cuántas veces nos dicen la palabra, la escuchamos o la leemos o la estudiamos? Pasa un tiempo y nos olvidamos. Entonces recién ellas se acordaron de aquellas palabras que Jesús les dijo. De que era necesario que él sea muerto, crucificado, pero que él resucitaría. Hubo muchos testigos que vieron la tumba vacía, no solamente estas mujeres. El ataque más antiguo en contra de la resurrección de Cristo es que alguien robó el cuerpo de Jesús. En Mateo 28, 12, 15. No, es que alguien, a sus discípulos lo robaron. Ese es el ataque más fuerte. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados que estaban custodiando, que estaban cuidando. Aquellos soldados se quedaron perplejos que la tumba estaba vacía. Y se fueron y le contaron a los sacerdotes. Y le dijeron, tranquilo. Esto es lo que deben decir ustedes. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Y estando nosotros dormidos. En otras palabras, nos hemos quedado dormidos y vinieron aquellos chorizos sin vergüenza los discípulos a llevar el cuerpo de Cristo. Estábamos dormidos. Ojo, que estaba peligrando su vida. Pero fueron persuadidos. ¿Sigue el otro versículo? Y si esto lo oyere el gobernador, porque lo va a oír, no se preocupen, que nosotros vamos a interceder por ustedes. Lo vamos a persuadir al gobernador y lo vamos a poner a salvo. Reciban nada más sus 200,000 euritos cada uno y calladito. Y eso es lo que pasó. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido.
Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hay muchos que creen que el cuerpo de Jesús ha sido robado por sus discípulos. Pensemos por lógica. ¿Cómo los discípulos van a robar el cuerpo de Cristo si habían huido para salvar sus vidas? ¿Cómo estos hombres muertos de miedo iban a robar el cuerpo de Jesús? Porque estaban de miedo. En el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 19, ¿cómo pretenden engañarnos de que estos hombres robaron el cuerpo de Cristo? Estaban llenos de pavor. ¿Cómo pretenden engañarnos de que estos hombres salieron a predicar de que Jesucristo resucitó, sabiendo ellos que lo tenían escondido o robado aquel cuerpo? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas que estaban cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaba cerrada? Por miedo de los judíos. Estaban muertos de miedo, hermano. Recuerden que aún hasta Pedro lo negó porque tenía miedo, tenía temor. Yo estoy dispuesto a entregar mi vida, vale, pero este hombre no hace nada por defender la suya. ¿Y yo qué voy a defender su vida si él no hace nada por defenderse? Entonces no lo llegó a entender. Y dijo, así yo no entrego mi vida, porque se confundió. Estaban de miedo todos, hermano. Y pretenden decir que estos hombres que estaban muertos de miedo han robado el cuerpo de Cristo. ¿Alguien lo cree? Por lógica, usando mi razón. Estando las puertas cerradas en lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, pasa a vosotros. Los enemigos de Cristo buscaron el cuerpo por todas partes, pero déjame decirte que nunca lo encontraron, porque Cristo resucitó. Porque Cristo vive. No lo buscaron 1 año, 2 años, sino lo buscaron por muchos años, pero no lo hallaron, porque Él vivía. Aquellas personas que verdaderamente vieron a Cristo resucitado, estaban dispuestos de entregar su propia vida. La tumba estaba vacía, es la primera evidencia. La segunda evidencia, que no solamente la tumba estaba vacía, sino que había testigos oculares que lo vieron. Vieron eso. Lo vieron al Cristo resucitado. Lo vieron. Porque podríamos decir que las mujeres que se fueron a verlo, podríamos decir que está loca, se le está inventando, ha visto ilusiones o alucinado. Pero no solamente lo vieron ellos o ellas, sino que hubieron muchos. Cuando Cristo fue crucificado, sus discípulos perdieron la esperanza. Su fe quedó destruida. No creían que volverían a verlo a Jesús vivo. No se les ocurría que iban a verlo nuevamente a Jesús vivo. Lucas capítulo 24, del 9 al 12. Y volvieron del sepulcro, dieron nuevas a todas estas cosas. De todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Hemos visto a Cristo resucitado. Hemos visto a Cristo resucitado. Sigue el otro versículo. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Las mujeres se fueron, hemos visto a Cristo resucitado. Hemos visto. Cuando nosotros vemos algo y la gente no nos quiere creer, bueno, me da igual porque yo lo he visto.
Lo he visto. Mas a ellos le parecía, ¿qué le parecían? Están locas. A pesar que Jesús le había dicho que iba a resucitar, que era necesario morir en la cruz y que iba a resucitar al tercer día. Se atrevieron a decir, está loco. Y como unos hombres incrédulos iban a robar el cuerpo. De miedo y incrédulos iban a robar el cuerpo. Para ellos, perdón, sí, atrás. Más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Sigue? No las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Fue corriendo Pedro y lo encontró la tumba vacía. Aunque no lo encontró a Jesús, pero la tumba estaba vacía. ¿Sigue? Y aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Lucas 24, del 9, bueno, hasta el 12. Vale. Ahora ven, Juan capítulo 20, versículo 19 al versículo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús dispuesto en medio, le dijo, paz a vosotros. ¿Sigue el otro versículo? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, se mostró a sus 12 discípulos. Bueno, en eso entonces habían 11 discípulos. Yo soy. Y es más, Tomás que no creía, ven Tomás, mete tus dedos aquí, que soy yo. Soy yo. Entonces Cristo había resucitado. Hubo testigos oculares, pero bueno, podemos pensar, porque también se les ataca, que a la final fueron creyentes, pues. Los discípulos vieron a Jesús resucitado y solo así ellos recuperaron su fe en Cristo y empezaron a predicar de que Cristo vive. Hechos capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo puedo predicar algo que yo no lo he visto? ¿Cómo puedo yo ser capaz de entregar mi propia vida por algo que sé que es mentira? Imposible. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo se presentó a muchos durante 40 días. Muchos lo vieron a Jesús resucitado. Al verlo, ellos seguían creciendo y predicando que Cristo vive, que Cristo ha resucitado entre los muertos. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al versículo 8, vamos a ver, 1 Corintios, capítulo 15. Mira lo que dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme la Escritura lo dice. Eso ya está escrito. Sigue, el 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme también a las Escrituras, porque también ya estaba escrito. Sigue, el 5. Y que, aquí están los testigos, se le apareció a Cefas y después a los 12. ¿Sigue? O sea, hay testigos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Es como si ahora mismo se apareciera Jesús. Ahora mismo aparece Jesús. ¿Ustedes creen que el mundo le va a creer? Hemos visto a Jesús tan locos ahí, lo del samaritano. Pero aunque nos digan que estemos locos, nosotros lo hemos visto. ¿O no?
Y estamos convencidos y salimos a predicarle a todo el mundo porque lo hemos visto. Que te vamos a matar si sigues predicando que Cristo vive. Máteme siquiera porque yo lo he visto. La única manera de poder enfrentar las adversidades y aún cárceles y muertes es de estar convencidos que Cristo vive. Estar convencido de que Cristo ha resucitado entre los muertos y vive por la eternidad. Apareció a 500 a la vez. Los vieron, hermano. No solamente los discípulos, no, 500 personas lo vieron. Por eso que esas personas salieron y predicaron, hermano, que le llevamos al circo romano, llévenme. Y morían felices. Hay que estar loco, hermano, para hacer eso. Pero no es que estaban locos, estaban más cuerdos que los que le mataban. Porque sabían lo que hacían. Entonces, había testigos oculares. La tumba vacía y los cientos de testigos oculares son pruebas fuertes de la resurrección de Cristo. La tercera evidencia o la tercera prueba es el martirio de los apóstoles. La muerte y sufrimiento que padecieron los apóstoles por predicar Cristo vive, Cristo resucitó. Si la resurrección hubiera sido una mentira, ¿por qué cada uno de los apóstoles murió por predicarla? Los apóstoles no solo continuaron predicando la resurrección de Cristo, sino que llegaron al punto de morir antes de negarlo. Todos los apóstoles fueron torturados, tuvieron muertes horribles porque predicaron Cristo vive, Cristo resucitó, Cristo no está muerto, Cristo se ha levantado entre los muertos. Según la psicología, nunca se ha sabido en toda la historia que una persona estuviera dispuesta a dar su vida por lo que él o ella sabía que era una mentira. Ustedes me dirán, pero si hay personas que se matan por una ideología, se matan porque están convencidos y creen en esa ideología, pero no se matan porque saben que es una mentira. No sé si me dejo entender. Se matan porque creen, están convencidos que allá en el cielo les esperan 15 vírgenes, 30 vírgenes. Están convencidos que lo están haciendo en el nombre de Dios. Porque si supieran que es mentira, no se matarían. O si creyeran que es mentira. Por eso, según la psicología, no hay nadie que se puede matar por alguien que cree o que sabe que es mentira. Nadie. Entonces, según esta evidencia, ¿cómo se van a dejar matar estos discípulos, apóstoles o seguidores de Cristo por algo que era mentira? Es imposible. Ellos lo habían visto a Cristo resucitado. Esa fue la tercera evidencia, el martirio de los apóstoles. Estos hombres murieron porque dijeron que fueron testigos de la resurrección de Cristo entre los muertos. Pedro fue azotado severamente y luego crucificado de cabeza. Andrés fue crucificado en una cruz, en una forma de una X. Jacob, hijo de Zebedeo, fue decapitado, cabeza afuera. Aquellos hombres muertos de miedo, hermanos míos, ahora eran mártires. Aquellos hombres incrédulos ahora eran, hermanos, hombres valientes, dispuestos a entregar su vida por Jesucristo. ¿Qué es lo que lo hizo cambiar de pensamiento o de idea? Porque lo vieron a Cristo resucitado. Porque si no, era imposible. Usted quizás me puede decir, pastor, pero sí, yo estoy convencido de que Cristo ha resucitado. Podemos decirlo. Pero es necesario estar convencido hasta lo más profundo de nuestro corazón de que Cristo ha resucitado. ¿Y en dónde nos damos cuenta de que verdaderamente creemos que Cristo ha resucitado? Gloria al Señor, cuando vienen las persecuciones, las adversidades,
o aún venga la misma muerte, no le tenemos temor. Porque sabemos que hay algo mejor que nos espera ahí en el cielo. Y doy evidencia que verdaderamente creo que Cristo ha resucitado. Por eso ellos estaban dispuestos a pasar todo eso. Juan, desterrado a la isla de Patmos, y luego fue puesto en un caldero de aceite hirviendo. Felipe fue azotado y después crucificado. Bartolomé fue despellejado vivo y luego crucificado. Mateo fue decapitado. Jacob, el hermano del Señor, fue arrojado desde el techo del templo y asesinado a golpes. Tadeo, asesinado a flechazos. Marcos, arrastrado hasta que murió. Pablo fue decapitado. Lucas fue colgado en un árbol de olivo. Tomás, atravesado por lanzas y tirado a las llamas. Estos hombres pasaron por terribles sufrimientos y muertes horribles porque decían, Cristo vive. Cristo ha resucitado entre los muertos. Porque lo vieron, hermano. Entonces, el martirio, la muerte, los sufrimientos, los padecimientos de estos hombres son evidencia de que Cristo resucitó entre los muertos. Estos hombres cambiaron de incrédulos y cobardes a mártires sin miedo porque habían visto a Jesús resucitado. Y por último, con esta última evidencia, aunque hay más, pero con esta termino, la conversión de Pablo. Vale, todos estos son creyentes, pues, si algo vemos no nos creen. Porque claro, todos son creyentes o a lo mejor se han puesto de acuerdo para que digan que lo han visto a Jesús y quieren convencerlo. Qué casualidad que ellos nada más lo hayan visto. ¿Y por qué yo no lo veo? Tú nada más lo sientes. ¿Y por qué yo no lo siento? Ay, todo Dios, Dios, Dios y yo no lo veo a Dios. Quizás podrían decir, ¿no? Ellos lo vieron. Porque no se aparece a una persona que no es creyente. Por eso que la conversión de Pablo es una de las evidencias de que Cristo resucitó. Porque Pablo no era creyente ni seguidor de Cristo, más bien era un asesino. Odiaba a los cristianos. Vale, yo no lo creo a los creyentes, pero el testimonio de Pablo, un hombre que no era creyente, que odiaba a los cristianos, hoy ahora está un aleluya, hoy está predicando que Cristo vive, que Cristo es real, y aún estuvo dispuesto a entregar su vida y lo hizo, entregó su vida por predicar que Cristo vive. Y es más, Cristo viene pronto, decía. La conversión de Pablo es otra evidencia de la resurrección de Cristo, ya que él no creía en Jesús, era enemigo de todos los seguidores de Cristo. El libro de los Hechos cuenta cómo fue su encuentro con Jesús. Partiendo desde Hechos, capítulo 26 hacia adelante, vemos cómo él testificaba su conversión, pero nos vamos a dirigir al versículo 19. Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, estaba contando su testimonio, estaba presente ante Agripa. No fui yo rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. Tú sabes lo que te estoy hablando, Agripa, porque lo sabes. Porque tú sabes la ley judía. ¿Sigue? Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judá y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Sigue? Por causa de esto, de lo que estoy predicando, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. ¿Sigue? Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños, a grandes,
no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de acontecer. Yo no estoy diciendo nada de lo que ya está escrito. No estoy diciendo palabra mía. Eso ya estaba escrito, lo que ellos creen. Cuando nos ponemos a predicar, no hablo lo mío. Hablo lo que ya está escrito. ¿Sigue? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección. Eso estaba escrito, eso es lo que predico, eso es lo que yo enseño, porque esto ya está en las Escrituras. Ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Sigue? Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Sigue? Pablo, ni aún así cuando personas no quieren, están dispuestas a no creer por más evidencia que tú le pongas, dicen no, porque quieren andar conforme ellos quieren, caminar conforme su carne. Se han dispuesto a no creer en Dios. Y no porque no hay evidencia, sino porque simplemente no quieren. No les conviene porque quieren andar como ellos quieren. Mas él dijo, sigue el otro versículo, mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. O sea, no estoy loco. Esto es de acuerdo, pero más bien los de afuera nos dicen que estamos locos. ¿Sigue? Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, escondido. No, abiertamente. Todos saben que Cristo murió. Hay mucha gente que sigue predicando que Cristo ha resucitado. Han tenido 30 años para demostrar que Cristo no ha resucitado, porque cuando hubo esta conversación, habían pasado 30 años, ya que Cristo había muerto y resucitado. Cuando el Pablo hablaba con el rey Agripa, ya habían pasado 30 años aproximadamente. Y miles de judíos y millares de gentiles proclamaban: Cristo vive, Cristo ha resucitado entre los muertos. Los enemigos de Cristo tuvieron 30 años para probar que Cristo no había resucitado. Lo buscaban el cuerpo de Cristo, pero no lo hallaban. Estas son algunas evidencias claras de la resurrección de Cristo, por la cual estamos convencidos y seguros que nuestro Redentor vive. Con esa convicción camino en esta vida. Porque solamente teniendo convicción, gloria al Señor, voy a luchar conmigo mismo para ser una persona conforme Dios quiere que sea. Apocalipsis 1, 17 y 18. Este es el último versículo. Cuando le vi, ¿qué dice? Caí como muerto a sus pies, dice Juan, cuando lo vi. Porque ya no lo vio a aquel Cristo como se presentó el día de ayer, ¿no? Ensangrentado, crucificado, ahí estando mal. No, vieron a Cristo ya glorificado. Juan lo vio a Cristo glorificado en poder y en gloria. Y cuando alguien está en la presencia de Dios, nadie tiene fuerza para poder resistir semejante presencia. Caemos de rodillas delante de Él. Y nos convencemos que verdaderamente Él es real. Aunque nos llamen locos, yo sé en lo que estoy creyendo. Estoy seguro y aún estoy dispuesto a entregar mi propia vida. Porque sé que mi Redentor vive. Dice que cuando Juan lo vio,
que cayó como muerto a sus pies, de rodillas. Ahí cayó o se tumbó a los pies de Jesús. Y él puso su diestra, dice, sobre mí. Juan, soy yo. Eso le daba fuerzas, hermano, a seguir en la isla de Patmos. Bueno, me da igual. Eso le dio la fuerza para que de esta manera los lleven a morir. Me da igual, porque sé que esta carne, este cuerpo es polvo y al polvo se irá, pero yo voy al cielo. Yo voy con mi Redentor. Y él él puso su diestra, Jesús puso su diestra, puso su brazo sobre él, diciéndole: no temas, Juan. Yo soy el primero y el último. Soy el primero antes de todas las cosas. Antes, soy el primero. Yo soy el principio y yo soy el fin. El fin de todas las cosas. Ánimo. El 18. Yo soy el que vivo. Yo soy Juan, el que estuvo muerto. El que resucitaron. Sí, pero ya no está como te vi. No, porque tengo este cuerpo glorificado. Un cuerpo de gloria. Donde ya la muerte no tiene poder sobre mí. He vencido a la muerte y al pecado. He vencido a Satanás. Y por lo tanto, un poquito más, Juan, que estarás conmigo y tendrás este mismo cuerpo que me ves, también lo tendrás tú. El que estuvo muerto, mas sea aquí, vivo por los siglos de los siglos. Les invito a ponerse de pie, hermano. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves. Ya no hay muerte, Juan. Sí, acabó. Porque pronto estarás conmigo, Juan. No se compara con nada, mi querido hermano, si tú estás pasando alguna adversidad. No se compara nada la adversidad o el sufrimiento que tú estés pasando hoy. No se compara nada con lo que nosotros vamos a recibir. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú dejaste la tumba vacía, Señor. Gracias. Gracias, Padre eterno, porque te levantaste con poder y gloria, venciste, Señor, la muerte, Padre. Gracias, Señor, porque por aquella resurrección, Señor, de los cielos, y me hiciste resucitar porque muerto estábamos, Señor. Padre, estoy convencido, Señor, porque por más que se levantaron, Señor, muchos a desacreditar que tú no te levantaste de entre los muertos, Señor, no lo encontraron porque verdaderamente tú vives. Hubieron muchas personas que te vieron resucitados. Hubieron, Señor, muchos. Y aún muchos de tus enemigos también se convirtieron a ti porque te vieron resucitado. Estuvieron dispuestos a entregar su vida, Señor. Murieron porque verdaderamente te vieron, Señor. Después de haber muerto, te vieron resucitado con un cuerpo glorificado. Padre, que todos nosotros estemos convencidos, Señor, de que tú no estás muerto, de que tú vives, Señor. Y ahí está, Señor, sosteniéndonos a cada uno con la diestra de tu justicia. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo, porque pronto me manifestaré a ti! Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra sea sembrado en cada uno de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor. Despídenos, Señor, de este lugar, de tu casa, pero no de tu presencia, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Despide, Señor, a todos mis hermanos que van y también bendice a mis hermanos que vienen en el segundo culto.
Gracias, Señor. Y toda gloria y toda alabanza sea para usted siempre, Señor. Amén y amén. Me despido de todos mis hermanos, y amigos que nos están siguiendo. Dios lo bendiga y no nos deje de ver en la segunda reunión. Amén.